Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Hoy es un día muy especial, 5 de febrero, es un día de los más importantes para los mexicanos. Es un día en el cual recordamos lo que sucedió, lo que se publicó hace 102 años, que es la parte de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Realmente es, bueno, de mi parte ha sido muy inspiradora la Constitución porque nos da un referente de actuación en términos de nuestras libertades, de nuestros deberes, y también acota los criterios que deben de prevalecer. Entre ellos, uno de los que más me gusta es precisamente el del artículo 27 constitucional, que siempre lo tengo presente, que es cuando se habla que el interés público es el predominante sobre el interés particular. También es muy interesante que hoy nos reunamos con el maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle. Muchas gracias, maestro, por asistir aquí y por dictar una conferencia al respecto. Y sobre todo porque en esto de la Constitución hay que estar actualizados. Yo no sabía que son más de 700 modificaciones que se han hecho a la Constitución de 1917 y pues por lo tanto hay que estar permanentemente actualizados. Somos la Constitución que más, tengo entendido, que más se ha estado actualizando en este tenor. Y bueno, también es un gusto en esta sesión pues iniciar las actividades del mes de febrero, un mes muy importante de igual manera para nuestra institución. Es la conmemoración también del natalicio de nuestro fundador, don Valentín Gómez Farías, y bueno, sin lugar a dudas es un mes con una gran cantidad de actividades. Para nuestra sesión académica del día de hoy, y como es costumbre, le turnaré la voz a nuestro secretario general, el doctor Zósimo, para que sea él el que conduzca nuestra sesión académica del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Hoy, martes 5 de febrero de 2019, tenemos la sesión académica, una conferencia, Constitución y Federalismo, a cargo de nuestro consocio, maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle. Bueno, pues como se ha dicho, hoy es un día muy importante, aniversario de la Constitución Mexicana de 1917, y para eso tenemos un tema pues relacionado con la Constitución y a cargo precisamente de nuestro consocio, que es experto constitucionalista. Entonces es doble mérito el día de hoy. El maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle, bueno, yo tengo aquí poquita información, pero sí recuerdo un poco más de datos. Él es miembro de la Sociedad Mexicana y también desde luego la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Es abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, profesor de la Universidad de Guadalajara. Recuerdo que ha sido diputado local, fue jefe del Departamento del Trabajo, fue director jurídico del Congreso del Estado, en fin, pues maestro, experto precisamente en el constitucionalismo, y entonces es pues muy agradable presentar al maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle con esta conferencia muy acertada relacionada con este día importante que lleva el título, la conferencia Constitución y Federalismo, para lo cual, bueno, pues vamos a seguir el siguiente orden. Apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho, y tengo el agrado de mencionar que se encuentra en el presidium el doctor Carlos, en este caso por orden sería el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle, consocio y conferencista el día de hoy, el de la voz, doctor José Zósimo Orozco, secretario general. Bueno, pues fue brevemente algunos datos de presentación del conferencista del día de hoy, del maestro Carlos Alfredo
Sepúlveda Valle, y para dictar esta conferencia, Constitución y Federalismo, cedo el uso de la voz. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradezco al doctor Curiel, el doctor Sosimo Orozco, la mención que han hecho, y a la sociedad la invitación para estar esta noche con ustedes, y a ustedes, obviamente, por su asistencia. Bueno, dijeron que yo era experto en Constitución. La verdad que yo creo que nadie es o puede ser totalmente experto en la Constitución. Me gusta referir cuál fue mi primer acercamiento a la Constitución. Yo soy de Atotonilco y en primer año de secundaria, en 1967, o sea, hace ya más de 50 años, me invitaron a un evento aquí en Guadalajara. Y mi papá me dijo, sí, te doy permiso, pero siempre y cuando, faltaban 15 días para el evento te aprendas un artículo de la Constitución antes que vayas. Bueno, el primero me lo aprendí rápido, el segundo me lo aprendí al día siguiente, y cuando llegué al tercero ya no me lo aprendí de memoria, así que ese es mi mayor acercamiento. Pero lo interesante de esto es que después tuve la suerte de dar algunos años la materia de Derecho Constitucional, y lo que es curioso, bueno, era por semestres, pero durante el año escolar, todo el año, o sea, los 2 semestres, había que comprar 2 constituciones, porque la Constitución siempre la reformaban en un sentido o en otro. El doctor hablaba de más de 300 reformas, pero algunas de esas reformas más bien son deformas. O sea, el presidente López Obrador dijo hoy que le han cambiado las palabras, pero que el espíritu sigue siendo el mismo, y es una cosa para reflexionar. El espíritu, en el fondo, pues sí, la justicia social, la libertad, la dignidad humana, el equilibrio de poderes, el respeto, el federalismo, o sea, eso como principio sí sigue siendo el espíritu, pero los medios, el método, los mecanismos que se han incorporado a la Constitución para lograr esos fines, pues es muy cuestionable que sigan siendo los mismos. En ese sentido ha habido una gran variedad de proyectos y programas políticos que se insertan en la Constitución. La verdad es que, sobre todo a partir de los años 80, todos los presidentes han utilizado la Constitución como un documento político. En vez de decir voy a cumplir la Constitución, ellos han promovido reformar la Constitución para decir no, la Constitución debe decir lo que yo quiero que diga. Entonces, pues ahí está la renovación moral, la Planeación Nacional del Desarrollo, la economía mixta o todo lo demás que ha venido después en un sentido o en otro. Pero bien, ahora, ya entrando al tema, la cuestión de la Constitución no es algo muy antiguo. En realidad, para hablar de constitucionalismo se habla del siglo XVIII para acá, de fines del siglo XVIII para acá, y desde un momento muy concreto que es Filadelfia en Estados Unidos, de mayo a septiembre de 1787, en que 55 personas se reunieron para revisar una serie de artículos de la confederación que se había formado a la independencia de las 13 colonias de Inglaterra en Norteamérica, que formaron o se constituyeron en estados. Ahí nace el constitucionalismo actual. Hay antecedentes, lógicamente. Por ejemplo, en Grecia y en Roma, pues existen algunos documentos y libros. Hay un libro traducido al español que se llama La Constitución de Atenas, nada más nada menos que por Aristóteles. Pero claro, esta idea de constitución de los atenienses y de los romanos no tiene nada que ver con la constitución actual. En la Edad Media no se habla de constitución porque en realidad ni siquiera se habla del Estado. El poder político estaba difuminado en varias esferas: el señor feudal, el rey, príncipe, emperador, el clero, después las ciudades a partir del siglo XI y luego un poco las universidades posteriormente. Pero lo importante aquí es que de alguna manera ya nace la idea de los pactos, de los contratos, y esto ya da un acercamiento jurídico. El más importante documento que hay en la Edad Media es la Carta Magna de 1215, que los varones y nobles británicos le obligaron al rey Juan
al llamado Juan Sin Tierra, a que les firmara. Y esto, muchos dicen, es la primera constitución. En realidad no es una constitución, simplemente es una serie de privilegios que se garantizan en una carta que le obligaron a firmar el 15 de junio de 1215 en Runnymede, en Inglaterra, para que les reconociera privilegios, para que no se moderara en el cobro de los tributos y para que también se les reconocieran alguna serie de libertades. Entonces la Carta Magna es un antecedente constitucional muy importante en 1215. Y quizá el primer país que tuvo constitución fue Inglaterra, pero lo simpático o lo curioso o lo original de esta nación es que la Constitución de Inglaterra no está escrita. El primer documento constitucional es 1215, la Carta Magna. Después, en el siglo XVII, va a haber varios documentos. En 1628 está el Bill de Derechos, luego la Petición de Derechos de 1679, el Habeas Corpus también, perdón, de 1679, el Acta de Establecimiento de 1701, que es la que regula la corona británica, y sigue manteniéndose el Acta de Establecimiento como documento constitucional que regula todo lo relativo a la jefatura de Estado en ese reino. Bien. Después Habeas Corpus 1679 y Petición de Derechos 1689, el Bill of Rights, perdón, Petición de Derechos 1628 y el Bill of Rights, o la Carta de Derechos, para decirlo, en 1689. Entonces decía, a fines del siglo XVIII surge el constitucionalismo. ¿Qué sucede desde el punto de vista político y qué sucede desde el punto de vista, llamémosle, filosófico o teórico? Pues sucede que desde el siglo XVI hay una serie de pensadores que van escribiendo libros sobre cuestiones políticas. Quizá el más importante o el primero que habla del Estado es Nicolás Maquiavelo, 1513, el Príncipe, pero después de él viene Bodino, o Bodán, como queramos decirlo. Luego después vendrá Hobbes en 1679 con el Leviatán. Luego muy importante, Juan Jacobo Rousseau, influye mucho en el concepto de soberanía, voluntad general, etcétera, pero quizá también uno de los muy determinantes para la Constitución va a ser Montesquieu, con la teoría o el principio de la división de poderes, que es la continuación de algo que ya había esbozado John Locke en Inglaterra. John Locke también es un gran pensador. Todos estos forman lo que, sobre todo Locke, el principio del liberalismo. El constitucionalismo es un producto del pensamiento liberal, del liberalismo del siglo XVIII. Pero esto es en los libros. En Estados Unidos, en 1776 se produce un documento, quizá más importante que los textos, lo que hace surgir las constituciones son movimientos revolucionarios. En 1776, la guerra de independencia en los Estados Unidos produce un documento excepcional que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es un documento magistral desde el punto de vista político. No es una constitución, pero es un documento que va a ser muy importante en la historia del constitucionalismo, sobre todo en los Estados Unidos. Bueno, ya decía que al principio que después de la guerra que tuvieron con los británicos, en los Estados Unidos se organiza una especie de confederación, es decir, que las colonias pasan a ser estados. Y los estados, cada uno era independiente, cada uno tenía sus propias constituciones, ya las tenían incluso antes de 1787, sobre todo a partir de 1776, en que se declaran como estados, van promulgando sus constituciones. Y ellos tenían problemas externos e internos. Externos, pues la guerra, una invasión posible del extranjero, el comercio. Internos, los ataques de las tribus indígenas, la regulación del comercio, la emisión de moneda, quizá un banco o una institución que ordenara todo lo que tiene que ver con estas cuestiones monetarias. Entonces, convocaron a una convención para reformar los artículos de la Confederación y al final resultó que expidieron un documento que tiene 7 artículos y que le pusieron constitución, primer constitución escrita. Casi todos los países eran monarquías. Había habido una república, sobre todo en Italia, en la Edad Media y en el Renacimiento, pero, sobre todo en el Renacimiento, pero
pues prácticamente todos pertenecían a determinadas coronas. Y Estados Unidos es el primer país que como nación proclama la república en los tiempos modernos, y una constitución escrita que además crea una figura que no existía antes, que es el presidente de la república. El jefe del Estado y el jefe de gobierno de los Estados Unidos es el presidente de la república. Entonces, primera constitución escrita, presidente de la república, con la jefatura de Estado y gobierno, presidente, la división de poderes, que unos años antes había diseñado Montesquieu en el espíritu de las leyes, en su libro El espíritu de las leyes, y lo incorporan en la Constitución de los Estados Unidos. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. 2 años después de esto, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dirá: toda constitución que no tenga establecidos los derechos del hombre y la división de poderes no es una constitución. Y esto es casi un dogma ya constitucional. Las dos grandes partes de toda constitución es la que llaman parte dogmática, reconocimiento de los derechos, garantía de los derechos, y parte orgánica, división de poderes. Bien, entonces la Constitución de 1787 de Estados Unidos también no dice ninguna vez la palabra, no lo dice en ninguno de los 7 artículos, y de hecho es la 10ª de las enmiendas, que es que todo lo que expresamente se delegue o lo diga la Constitución que corresponde al gobierno nacional es federal, y lo que no está reservado, ellos dicen, al pueblo de los estados. Nosotros vamos a ir directamente a los estados. Es decir, aquí surge un principio fundamental que es el federalismo, el sistema federal. Ahorita voy a explicar un poco más de esto, voy a mencionar algo más de esto, pero en principio queda así establecido en la Constitución de los Estados Unidos, en una de las enmiendas, de las primeras enmiendas. Bueno, ya que hablo de la Constitución de Estados Unidos, debo decir que en 230 años es la única constitución que han tenido, y solamente ha tenido 27 enmiendas, o sea, 27 reformas. Y las 10 primeras fueron para establecer los derechos humanos o derechos fundamentales. Las 10 primeras. Bien. Después de la Constitución de Estados Unidos, coincide en el tiempo, bueno, viene 2 años después la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789, después vendrán 1691, 93, hay una, digamos, inestabilidad política en Francia y hay varias constituciones sucesivas. Pero lo importante es que al abrir el siglo XIX, pues empiezan a dar en la primera década movimientos de independencia en varios países, de varias colonias españolas en América. Y muchos bajo la inspiración de la Constitución de Estados Unidos, bajo el pensamiento liberal, Rousseau, Montesquieu fundamentalmente. En España, en 1812, se expide la primera Constitución de España, la Constitución de Cádiz. A este Congreso Constituyente, en este Congreso Constituyente participaron creo que 21 diputados representantes de la Nueva España. Entonces ahí está representado lo que hoy es México, y esta Constitución, entre otras cosas, establece una institución que va a ser muy importante en el origen del federalismo mexicano, que son las diputaciones provinciales. Las intendencias pasan a provincias, las provincias tienen órgano de gobierno que es la Diputación Provincial. Mientras tanto, ya inició la Guerra de Independencia en 1810. Esta constitución tuvo muy mala suerte, porque en 1814 el rey Fernando VII no la derogó, pero simplemente le hizo un lado. Lo que antes eran festejos en 1812 y muchas fiestas, en 1814 el rey lo hace a un lado, y entonces los que la celebraban dijeron que era un documento que no servía, que iba contra la tradición, la costumbre española y tal. Pero en 1820 vino otro movimiento y se restablece la Constitución de Cádiz. De tal suerte que cuando se culmina la independencia en 1821, la Constitución de Cádiz está plenamente vigente y hay diputaciones provinciales en varias provincias de la nación mexicana. Sin embargo, otro antecedente, bueno, esta fue la primera Constitución que rigió en el México preindependiente y en el México postindependiente, tomando como base 1821. Pero en 1814
José María Morelos convoca un Congreso Constituyente, que es un congreso muy importante, muy rico desde el punto de vista de la filosofía, de las ideas, del pensamiento, de lo que querían los insurgentes, y expiden lo que se llama la Constitución de Apatzingán de 1814, pero que en este documento en realidad prácticamente no tuvo vigencia. No había gobierno, no había control de territorios. Entonces todo el mundo dice, por ejemplo, José Luis Soberanes, que es un buen historiador del derecho mexicano, dice es que es un texto didáctico en el que enseña al pueblo mexicano pues la dignidad humana, las libertades, la justicia, la igualdad, etcétera. Pero en realidad muchos dicen, es la primera constitución. Bueno, es la primera carta constitucional, pero no exactamente la primera constitución que estuvo vigente. Bueno, antes que esto quisiera dar alguna definición de un autor muy destacado para que más o menos tengamos idea qué es una constitución. Bueno, así hay un libro muy famoso, es el que lo encuentran en las tiendas en los puestos de periódicos y es el que más circula. Es un librito que se llama ¿Qué es la Constitución? De Ferdinand Lassalle, un alemán que era yerno de Carlos Marx. Y este cuate es radicalísimo y es el que más ha divulgado la Constitución. Dice que la Constitución lo que contiene son los factores reales de poder, o es eso, o una hoja de papel que no sirve para nada. Es así de radical. Parte tiene razón, pero es algo más que eso. Es algo más que eso. Bien, dice Jelinek, un alemán importante pensador, la Constitución comprende los principios jurídicos que determinan cuáles son los órganos supremos del Estado, el modo de su formación, sus relaciones recíprocas y su esfera de acción, así como la posición fundamental del particular respecto del poder del Estado. Entonces, en primer lugar, la Constitución es una ley, eso no se discute. La Constitución es un documento jurídico y es la ley suprema, ley fundamental, dicen algunos, es la base del ordenamiento jurídico, es del documento a partir del cual surge todas las leyes, reglamentos y todos los ordenamientos que rigen en un país. Entonces, el objetivo principal de la Constitución es limitar el poder del Estado. Esa fue la idea que tuvieron para crear una Constitución, limitar el poder del Estado. Venían de los países del absolutismo. Entonces, cuando estamos hablando de la revolución, bueno, de la guerra de independencia de Estados Unidos, es rebelarse contra el poder absoluto de Inglaterra. Y es una cosa bien curiosa porque ese principio lo aceptó el rey Juan en 1215 y se lo impusieron al rey Juan. No puede haber impuestos sin representación. Y lo que querían en Estados Unidos es tener representación en el Parlamento británico para decidir sobre los impuestos de los americanos. Y el gobierno inglés se los negó siempre. Eso es una cosa, los impuestos. Pero después, el proteccionismo. Cualquier actividad mercantil de las colonias americanas tenía que hacerse a través de la metrópoli, a través de Londres. Y eso fue otra cosa que ellos rechazaron. Hablando del impuesto, pues es muy famoso el impuesto al té, el impuesto al azúcar, el impuesto al timbre. Esos tres impuestos provocaron grandes rebeliones en los Estados Unidos y son origen de la guerra de independencia. Entonces, la idea de Constitución es limitar el poder del Estado y reconocer libertades y derechos de los ciudadanos. Otra cosa muy importante en este punto es que otra idea de Constitución, un profesor español, García Enterría, dice, lo importante de la Constitución es entender que el poder proviene del pueblo. Y entonces utiliza la famosísima 3 palabras del inicio de la Constitución americana de we the people, nosotros el pueblo. Esto es bien importante. Lo que dijeron los constituyentes de Estados Unidos fue, nosotros el pueblo, o sea, sus representantes, elaboramos esta carta, elaboramos esta ley para defendernos nosotros, para protegernos nosotros. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta que el pueblo es el que ordena y establece la Constitución. Bien, ¿para qué? Para establecer un orden político, para establecer una estructura y cómo van a funcionar los órganos que configuran los poderes del Estado, los límites a ese poder del Estado. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución mexicana cambió todo el orden jurídico, alteró todo el sistema que se había conocido a través de siglos en México, cuando establece
que el objeto de la Constitución y la interpretación que tienen que hacerse de los artículos de la Constitución y de las leyes es lo que beneficia a las personas, lo que sea mejor para ellos. Y entonces los juzgados de distrito, los tribunales colegiados y la Suprema Corte misma, pues han destrozado las leyes y el sistema mexicano, interpretando barbaridades muchas veces. Yo digo que un día un juez va a decir que pues sí, el semáforo coarta la libertad de las personas, y ¿por qué te vas a detener por una luz roja? Pues eso impide tu libertad. O pagar impuestos, un día va a decir, oye, pues esto le ocasiona un perjuicio a los particulares, pues no hay que pagar impuestos, es una molestia, es algo que afecta a sus derechos. Pero bueno, es un exceso. Pero así Bien, algunos principios constitucionales: la supremacía, la base del ordenamiento jurídico, define la estructura del Estado. Hablando de la división de poderes, hay dos mecanismos de división de poderes. Uno es horizontal, entre poder legislativo y judicial, y el otro es vertical. Hay dos tipos de organización territorial de los estados: unitarios y federales. Esa es la distribución vertical. Los estados unitarios quiere decir que no se preocupan por las partes, es decir, por las provincias, las regiones o los estados. Simplemente hay una constitución, hay un código penal, un código civil, una ley administrativa, nada más. Y no hay problema, no hay parlamentos locales y no hay problema, es estado unitario. Y el sistema federal es algo más complejo. De hecho, me adelanto para decir que el sistema federal es la excepción en el mundo. Solamente hay unos 20 países que tienen el régimen federal. O sea, como el 10% de las naciones tiene solo el sistema federal. Y ahí vive el 40% de la población mundial. O sea, que los países más importantes son federales, pero no todos los países son federales. Bueno, retomando un poco también el tema del nacimiento del federalismo mexicano. Ya decíamos que las diputaciones provinciales eran corporaciones establecidas en cada provincia y compuestas por un jefe superior de la provincia y por 7 personas que las integraban, eran órganos colegiados. Sus atribuciones eran intervenir y aprobar el repartimiento entre los pueblos de las contribuciones, siempre los impuestos, velar sobre la buena inversión de los fondos públicos, examinar sus cuentas, cuidar que se establezcan ayuntamientos, promover obras nuevas, reparar las antiguas, promover la educación. Básicamente las mismas funciones que los ayuntamientos tienen actualmente y tenían desde el principio. Cuando se consuma la independencia, se convoca al primer Congreso Constituyente en 1822. Por alguna razón no elaboraron un proyecto, no presentaron nada, y eso lo aprovechó uno de los consumadores, Agustín Iturbide, para proclamarse emperador. No sé si cometo alguna decir que nuestro prócer, don Valentín Gómez Farías, dijo, cuando hizo la propuesta de la coronación del grande Iturbide, le correspondió a don Valentín Gómez Farías como diputado en 1822. Después va a ser el que jura la Constitución de 1857 también. Es un personaje importante. Bien, entonces no hay Constitución en 1822. Está el Reglamento Provisional del Imperio que es el que va a utilizar Agustín Iturbide los meses que duró en ese primer intento de monarquía mexicana. Pero obviamente que la postura de Iturbide provocó un gran descontento. Entre ellos, la más importante manifestación fue la Diputación de Guadalajara, o anteriormente Nueva Galicia, que nunca lo reconoció y ordenó que no se cumpliera este reglamento, cualquier decreto que viniera tanto del emperador como del Congreso. Al Congreso solamente le reconoció carácter constituyente y estuvo insistiendo en que se convocara otro Congreso Constituyente. Mientras tanto, también la Diputación de Guadalajara promovió consultas en los pueblos de Jalisco para que expresaran. Ya había habido un pronunciamiento del Plan de Casamata en Veracruz que ofrecía o pedía o exigía que el país se pronunciara por el federalismo. Y la primera diputación que se pronuncia por el federalismo, el 16 de junio de 1823, es Jalisco. O sea, el primer estado es Jalisco y nace como estado de Jalisco, con X, por cierto. Y además formula un plan provisional de gobierno, junto con la declaración por el federalismo, de que se constituye, que se declara como estado de Jalisco, hace un plan de gobierno. Nettie Lee Benson, una historiadora de la Universidad de Austin, escribió un libro muy importante que se llama La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano. Ustedes son estudiantes de historia, están muy
enteradas. Bueno, ella destaca que las diputaciones provinciales fueron determinantes para optar por el sistema federal como un antecedente. Esta tesis tiene importancia y es cierta. Lo que vamos a ver después es que a la hora de aprobar la Constitución Federal no fue exactamente o únicamente lo que era la Constitución de Cádiz y las diputaciones provinciales, porque va a ser descaradamente una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Bien, bueno, en el caso de Jalisco hay dos grandes pensadores y políticos que influyeron doctrinalmente en el federalismo mexicano. Uno de ellos fue Prisciliano Sánchez. Bueno, entonces estos dos documentos definitivamente influyeron en el ánimo de los constituyentes que se volvieron a reunir en 1823. Algunos de ellos muy destacados jaliscienses, pero quizá el que más influyó en este documento de lo que va a ser la Constitución 24 federal fue Miguel Ramos Arizpe. Él era coahuilense, pero bueno, aquí lo presumimos como jalisciense porque estudió en el seminario y se recibió de abogado en la Universidad de Guadalajara. Entonces, algo tenía de jalisciense y seguramente algo aprendió aquí. Bien. Antes que la Constitución del 24, el 31 de enero de 1824, se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación. El Acta Constitutiva de la Federación es realmente el acta de nacimiento de México como nación federal. Entonces, ya tenemos que en 1824 está plenamente constituido el federalismo en México, de hecho y de derecho. Obviamente que no todos eran federalistas. Es célebre el discurso de las profecías de Fray Servando Teresa de Mier, que se oponía al sistema federal porque consideraba que México no estaba preparado para ser un país federal y explicaba que lo que en Estados Unidos estaba desunido, con la Constitución se unió. Aquí lo que estaba unido con la Constitución se desunió, es decir, con el régimen federal. Y luego don Emilio Rabasa escribió que Fray Servando Teresa de Mier decía: se critica a los españoles de la Carta de Cádiz por su anglomanía, pero perfectamente se podría decir lo mismo de los diputados mexicanos por su nortemanía. Y esto quiere decir que el nombre Estados Unidos Mexicanos pues es una copia de Estados Unidos de América. Y dicen que es tan mala la traducción que se hizo, porque la verdad es que es lo mismo, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que a la Suprema Corte, en vez de decir Corte Suprema, que primero es el sustantivo y el adjetivo, le trajeron igual Suprema Corte. Aplicaron del inglés al español Suprema Corte, y es increíble que se llame Suprema Corte. Primero la Corte y luego tendrá el carácter de Suprema. Pero bueno, así está. Bien, tengo que ir muy rápido porque en 11 años después del 24, 1835, los conservadores ganan mayoría en el Congreso y cambian la Constitución. Ni siquiera con un Congreso constituyente, simplemente expidiendo 7 leyes constitucionales. Es lo que se conoce como Constitución Centralista de 1836. Desaparecen los estados, se crean departamentos, juntas departamentales. Los jefes de las juntas eran designados y dependían del centro. Hagan de cuenta una especie de superdelegados actuales, ¿no? Que dicho sea de paso, es una de las mayores agresiones que se han dado al federalismo mexicano en las últimas décadas. Es increíble que esta figura de los superdelegados exista, se haya elevado a la ley orgánica de la administración pública, pero bueno, así están las cosas. Bien. Después, en 1842, se vuelve a convocar otro Congreso Constituyente que no se pone de acuerdo, no aprueba Constitución, entonces una Junta de Notables expide otra Constitución. Ni siquiera se llama Constitución, se llama Bases Orgánicas de 1843, que refuerzan el sistema federal, modifican la Constitución del 36 y mejoran en muchos aspectos este documento. Bien. Bueno, la verdad es que las bases orgánicas de 1843 algunos no la reconocen como Constitución, la mayoría sí la reconoce como Constitución. Decíamos tuvo escasa aplicación porque encima estaba ya prácticamente el ejército de los Estados Unidos invadiendo nuestro país. Entonces la división interna era fuerte y la presión externa pues todavía mucho más. Cuando ya están los Estados Unidos o ya está la guerra contra los Estados Unidos, en mayo de 1847 se reúne el Congreso y aprueba una cosa que se llama Acta de Reformas. Sobre todo ya saben que Mariano Otero fue fundamental en este episodio.
Eso quiere decir que se restablece la Constitución Federal de 1824, se le hacen algunas modificaciones. Entonces, salvo el periodo del 35 al 46 de hecho, al 47 de derecho, México dejó de ser federal. Todos los demás años ha sido por lo menos de nombre federal. 1053 gobernaba como Alteza Serenísima López de Santana de manera dictatorial y se provoca la Revolución de Ayutla, y al triunfo de la Revolución de Ayutla se convoca a un nuevo Congreso Constituyente en 1856 que expide la Constitución del 5 de febrero de 1857, segunda Constitución Federal. Hay tres teorías de por qué el 5 de febrero. Unas, que por San Felipe de Jesús, único santo mexicano. Dos, esta es una tesis, bueno, es del padre Chayo también, que para contrarrestar la fiesta de San Felipe de Jesús, a don Valentín Gómez Farías se le ocurrió poner la fecha el 5 de febrero para que luego hubiera una fecha cívica que celebrar, que recordar, y en ese caso quedaba un poco en el olvido San Felipe de Jesús. Y Diego Valadez, por ejemplo, que es un constitucionalista muy importante, dice pues que no, que simplemente fue coincidencia de fecha. A saber, no sabemos cuál fue la voluntad del 57. Lo que sí sabemos que en el 17 la voluntad fue respetar la fecha de la Constitución del 57. Bueno, y ya que hablamos de la Constitución del 57, muy importante, la Constitución del 57 provocó la Guerra de Reforma y de manera subsecuente la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, porque los conservadores no aceptaron la Constitución del 57. Ahora suena una cosa sencillísima, que el artículo 3 hubiera suprimido el hecho de que la religión católica sería la única y la perpetua en el país, pero eso provocó la Guerra de Reforma, una guerra de las más sangrientas, y luego a la derrota conservadora, pues la alianza sobre todo con Francia, ¿no? La intervención francesa, en fin. Bueno, esto provocó la Constitución del 57. Sin embargo, además de estos 10 años aciagos del 57 al 67 en que se restaura la República, pues vendrá el Porfiriato y la Constitución está ahí, con unas cuantas, bueno, tuvo varias reformas, pero ahí está la Constitución del 57. Voy a omitir por tiempo todo el tema de la Revolución de 1910 hasta llegar a que Carranza convocó un Congreso Constituyente para adicionar y reformar la Constitución de 1857. De hecho, así fue el decreto que convocó al Congreso Constituyente, así fue el proyecto que presentó Carranza, y así fue el discurso que dijo Carranza cuando lo entrega el proyecto en noviembre del 16 en Querétaro. Dijo que era el proyecto para reformar la Constitución del 57. Tanto respeto y tanta veneración le tenían. De hecho, el título de la Constitución actual no dice Constitución de 1917, dice Constitución que reforma y adiciona la Constitución del 5 de febrero de 1857. Eso dice el título de la Constitución mexicana, pero nosotros le llamamos Constitución del 17 y aceptamos que es otra Constitución. Bien, bueno, en estos 102 años de vigencia, esta Constitución es y no es la misma. Como documento formal, pues sigue siendo el mismo, números de artículos, no ha variado, histórica y políticamente es la misma, pero el contenido de sus normas sí ha variado mucho. Se han agregado al texto apartados, párrafos, fracciones, incisos. Su contenido es muy complejo, más detallado, muy extensos muchos de sus artículos. Por ejemplo, el artículo 41 tiene casi el mismo número de palabras que la Constitución de los Estados Unidos. El artículo 41, que regula la organización electoral. El artículo 123 tiene muchísimo más palabras que la Constitución de Estados Unidos, el 123. Y la Constitución tenía 22,000 palabras, ahorita creo que ya ven 67,000. O sea, se ha triplicado. No se ha modificado el número de los artículos, pero sus palabras se han triplicado. Se hablan de más de 700 reformas. Solamente el artículo 73, que establece las facultades del Congreso de la Unión, se ha modificado más de 70 veces en 100 años. Entonces, y bueno, eso es una cosa. Luego otra, Gutiérrez Parada, yo digo un muchacho, bueno, supongo que es un muchacho, no sé, analiza algunas prescripciones sobre los verbos ordenar, prohibir o permitir, y no voy a decir aquí los artículos ni las fracciones para no aburrirlos más, pero él dice, en varios artículos de la Constitución se ordena ordenar, se ordena prohibir, se ordena permitir, se prohíbe ordenar, se prohíbe prohibir, se prohíbe permitir, se permite ordenar, se permite prohibir y se permite permitir. Pero así es, hay muchas contradicciones, está muy mal redactada, etcétera, ¿no? Bueno,
¿Qué es el federalismo? El federalismo, para decirlo fácilmente, es una técnica de la distribución del poder. Eso es quizá la definición más simple, más sencilla. Técnica de distribución del poder. Es una forma de organización constitucional del Estado. Es una concepción territorial del gobierno. Ya dijimos que nació en los Estados Unidos, las 13 colonias se constituyeron en 3 estados y se supone que una de las características del federalismo es que hay una soberanía dual. Es decir, que la soberanía descansa en los estados crean un órgano federal o nacional, delegan parte de su soberanía a ese órgano, pero siguen conservando sus atribuciones. En ese sentido, hay muchos tipos de federalismo, aunque todos se vinculan más o en mayor o menor medida con el federalismo de los Estados Unidos. Los procesos de federalización pueden fondarse en un consenso previo y constituyente, como fue el caso de los Estados Unidos, o pueden concretarse en una sucesión de acuerdos que tejen progresivamente un marco legal nacional, como sería el caso de México. Cada sistema debe tener capacidad de conjugar la separación de poderes con la coordinación de funciones. Esto también es muy importante cuando yo escucho, es que el Poder Judicial es independiente, es que el Poder Legislativo, no son independientes. O sea, de hecho está mal aplicado el término de división del poder. El poder es único, el poder público, el poder político. Lo que está dividido es el ejercicio de ciertas funciones de ese poder, pero no es que cada quien sea independiente. Una gran crítica, por ejemplo, en el caso de la Constitución de México, es que muy pocas veces utiliza la palabra gobierno y ni siquiera dice que el presidente de la República sea el jefe de Estado, el jefe de gobierno, y ni siquiera dice quién es el gobierno en México. Lo que dice es que el poder ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Eso dice el artículo 89. Pero, perdón, el 89. No, el 80. Perdón, el 80. Bueno, el tema es que el tema es que hay ley orgánica del Poder Legislativo, hay ley orgánica del Poder Judicial, pero no hay una ley orgánica del Poder Ejecutivo, porque el Ejecutivo, que es el gobierno, es una sola persona. Hay una ley orgánica de la Administración Pública. Después el artículo ese sí, el 90, dirá, la Administración Pública se vive descentralizada y paraestatal para diferenciar todo del presidente. Pero bueno, ese es un tema. Bien, bueno, había dicho que también, que el federalismo establece 2 niveles gubernamentales, cada uno de ellos dotado de poder legislativo, que debe guardar un vínculo constitucional, que se supone que cada uno de ellos es soberano. El artículo 40 va a decir que los estados son soberanos en su régimen interior. Se supone que entonces esta soberanía se divide y se comparte, cosa un poco discutible cuando, por ejemplo, dice, los estados son libres y soberanos en su régimen interior, y la gran pregunta, esa tesis de mi tesis doctoral, no la pude terminar, ¿cuál es el régimen interior de los estados? A ver, si nosotros preguntamos, ¿qué es la diferencia entre la federación y los estados? Pues van a decir expedir los títulos profesionales, es un artículo 5 de facultad exclusiva de los estados, teóricamente. Lo relativo a los actos del registro civil, teóricamente, porque la Corte ya dijo que es obligatorio los matrimonios, por ejemplo, personas del mismo sexo, o lo que se le ocurra decir, y entonces van 2. ¿Y cuál es otra? Así, exclusiva del Estado: educación, salud, transporte, medio ambiente. No hay ninguna. Bueno, casi todas las facultades van a ser concurrentes, pero primero se van a ir agregando a la federación y luego la federación las va a compartir con el Estado. Bien. Decía que ¿cuáles son los países federales? Estados Unidos, México, Canadá, Venezuela, Argentina, Brasil, Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Rusia desde 1993, Bélgica desde 1993, Bosnia y Herzegovina, Australia, India, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Etiopía y Sudáfrica. Ahora, la tendencia en el mundo es la descentralización. Por ejemplo, España no es un país federal, pero España está muchísimo más descentralizado que México, por ejemplo, y que otros muchos países federales, a través de un sistema de autonomías regionales que se incorporaron en su Constitución de 1978. Bien. Artículo 40, que es el que define la forma de gobierno, dice que México es una república representativa, democrática, laica y federal. Laica se la agregaron en 2012. Compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México. Esta se la agregaron en el 2016. Unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Bueno, lo más importante de todo régimen federal es la forma como se determina la distribución de facultades entre el gobierno federal y las entidades federativas.
La regla básica en México es el artículo 124 que dispone: las facultades que no estén expresamente concedidas en esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México. La Ciudad de México es moda, es nueva, porque el artículo 44 siempre dijo solamente del Distrito Federal, que el Distrito Federal era la sede de los poderes, y después dijo el Distrito Federal o Ciudad de México, como siendo lo mismo, no se confundan. Cuando digan Ciudad de México dicen Distrito Federal. Ahora ya quitan Distrito Federal y dejan Ciudad de México y la reconocen como entidad federativa. No es un estado, pero es una entidad federativa. Ya tiene constitución. Bueno, ahorita voy a decir algo más del Distrito Federal. Bien, bueno, ¿cuáles han sido los cambios de políticas federales? Pues son muchos y son muy frecuentes. No existe uniformidad en cada materia tiene un proceso diferente de normatividad y ejecución. Entre 1917 y 2014, el 53% de las modificaciones constitucionales se refieren de diversas maneras a la conformación del sistema federal. Muchos dicen, México es un federalismo centralizado. Este señor que cité, Gutiérrez Parada, dice, es un federalismo normativo centralmente dirigido. Bueno, la verdad es que en México, más que un país federal, es un país con una forma de organización centralizada en muchos aspectos. Bueno, si hacemos un análisis ya por último de la distribución de las facultades, vamos a ver cómo muchas facultades que ejercen los estados la federación y los estados son concurrentes, si no es que casi todas. En derechos humanos, la Constitución reconoce más derechos, su contenido se ha ampliado, existen más organismos protectores, más obligaciones del Estado. Ya decía yo hace rato que las normas se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto es lo que dice a partir del 2008 el artículo 1. Pero la gran cuestión es, bueno, Sosimo ya cometió la indiscreción de decir que yo fui diputado, pero en ese tiempo se nos mandaba que se le legislara contra la tortura. Había una moda de la tortura policíaca, una práctica común, ¿no? Entonces había que hacer algo contra la tortura. Ya había habido una ley federal y cuando nos presionaron aquí en Jalisco para que hiciéramos lo mismo, dije, ¿cuántos van sentenciados por tortura? Creo que 4 o 5 policías judiciales federales les habían iniciado proceso, nadie. Bueno, aquí al final se dio o no se dio la cosa. Pero lo interesante es que hace 30 años se hablaba de tortura policíaca. Dramáticamente hoy con comisiones nacionales de derechos humanos, comisiones estatales de derechos humanos, y todo, leyes de víctimas, de desaparecidos, fiscalías de unas, fiscalías de otras, ahora hablamos de desaparecidos y ejecutados, y de miles. Entonces, aquí el tema de los derechos humanos pues es contradictorio. Muchos organismos, más cultura, más protección, pero al final más violación de los derechos humanos. En educación, en el principio no se dijo nada más que la laicidad de la educación del artículo 3 y la gratuidad de la que impartiera el Estado. No se dijo más, ni siquiera el Estado, la educación pública. En 1921 en 1920 se creó con Álvaro Obregón la Secretaría de Educación Pública, con don José Vasconcelos, ¿no? Y aquí digamos que empieza la federalización de la educación. La educación ha tenido muchos cambios también en el artículo 3, pero ha sido muy oscilante. Por ejemplo, el presidente Lázaro Cárdenas en 1934 la modificó para decir que la educación sería socialista. Así, directamente, en 1934. Y ahí dispuso que la educación básica y normal estaría a cargo de la Federación, del Estado Mexicano, Federación de Estados y Municipios. O sea, ahí, eso así quedó. En 1946 se vuelve a modificar un texto que redacta el señor Jaime Torres Bodet y queda muy bonito, que será nacionalista, democrática, entendiendo la democracia como una, más que como una forma de gobierno, un régimen jurídico, como una forma de vida. Bien. Por ejemplo, en 1992 se lleva una reforma de la federalización o descentralización educativa. En el 2013 se aprueba otra gran reforma educativa para la educación de calidad. Entonces, el federalismo educativo es disfuncional en materia financiera y de aprendizaje. Ni siquiera se sabe si lo obligado a pagarle los supuestos adeudos a los profesores de la CENTE en Michoacán es la federación
o el Estado de Michoacán. Esto lo llevó a la Corte en una controversia el gobernador en días pasados del gobernador de Michoacán, y ahí está el problema. Todos los estados tienen déficit en pago de maestros, por muchas razones, por las prestaciones que se les ha otorgado, porque la federación les ha reducido el dinero, y sobre todo por los contratos que han celebrado, contratos colectivos con los sindicatos. Entonces, las prestaciones muchas veces son impagables. Se habla de miles de millones en Chiapas, bueno, 1.800 millones en Chiapas, más de 1,000 millones en Michoacán, en Oaxaca, Zacatecas, todos los estados están endeudados. El día de hoy en Reforma, ¿el día de hoy o ayer? Bueno, creo que fue ayer. El periodista Roberto Samarripa dijo: la obsolescencia en el reparto de recursos educativos, la inoperancia de los gremios magisteriales, la corrupción y desfalco de gobernadores, la pobre cultura política de dirigentes sindicales, la impunidad prevaleciente en el ejercicio educativo, maestros que no dan clases, directores y funcionarios cómplices, abandono en la formación y capacitación de maestros, bloquean la educación y las relaciones democráticas del país. O sea, una gran verdad todo esto. Entonces, es un trabajo arduo el de redefinir el tema educativo. Entonces, oscilante en esta materia el federalismo. Trabajo. En principio, el artículo 123 dijo que la materia laboral correspondía a los estados, pero luego puso salvo las excepciones que establece esta fracción, la fracción 31, y son más de 20 ramas de la industria y de la actividad económica que pertenecen a la federación. Por lo tanto, hay dos jurisdicciones: materia federal y materia laboral. Por cierto, otro gran cambio en materia laboral se da cuando se establece que ya no deberían en este momento estar funcionando las juntas de conciliación y arbitraje, que son órganos administrativos dependientes del Ejecutivo a nivel federal y de los gobernadores a nivel de los estados, que son los órganos de justicia laboral. Ya deben pasar a formar parte del Poder Judicial a través de juzgados de lo laboral. Entonces, esto está pendiente, es una reforma que fue aprobada hace 2 años y todavía no se culmina. En materia de salud es otro problema. Llama la atención cuando uno lee los discursos, los debates no tanto, pero seguramente sí, pero yo no leo tanto los debates como los discursos de algunos prominentes constituyentes. Hay un doctor José Martínez que me impresionó mucho los datos que daba del alcoholismo y del número de asesinatos, de homicidios que había en la Ciudad de México. Él ponía París, Viena, Berlín, y no sé qué otra ciudad incluyó, tienen menos asesinatos que la Ciudad de México. Y decía que el 80% venían por el alcoholismo, y se hicieron realmente esfuerzos. Pero además, lo que decía de la raza mexicana en relación al alcoholismo es un señor de Coahuila, un diputado se veía muy preparado, con muchos datos, porque él había sido, o era, antes de ser diputado constituyente, presidente del Consejo de Salubridad General de la República, o sea, la máxima autoridad en materia de salubridad. Entonces, en este tema, el sistema operó a través de Servicios Coordinados de Salud Pública en los estados. En 1983 se elevó al rango constitucional el derecho a la salud, se crea el Sistema Nacional de Salud, Ley General de Salud y leyes estatales. Se descentralizan funciones, programas y recursos, pero también esto es un relajo. Si se fijan, siempre hay problemas de quién corresponde qué, y no hay definición. La cuestión agraria. La cuestión agraria también era estatal. Las comisiones agrarias mixtas que se crearon impartían, era el mecanismo donde se iniciaba los procedimientos de reparto agrario y de creación de ejidos. Sin embargo, en 1992 se federalizó la cuestión agraria, se suprimió las comisiones agrarias estatales y se creó el Tribunal Agrario de Jurisdicción Federal. En capítulo económico, prácticamente toda la regulación es de carácter federal, tanto las áreas estratégicas, exploración, extracción de petróleo, hidrocarburos, energía eléctrica, como el Banco de México, que se crea en 1925, en 1993 se le concede autonomía constitucional, y luego se van creando a partir de este año la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Federal de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros organismos, ahora amenazados o restringidos por el presidente López Obrador. En derechos políticos electorales, en 40 años ha habido 12 reformas, y la que viene. Entonces, ya había dicho, es un absurdo el dinero que México gasta en las elecciones. Yo no tengo la documentación para probarlo. Si digo fácilmente que en el 2018 las elecciones costaron 100,000 millones de pesos.
50,000 millones legales y 50,000 millones ilegales. Y dice Luis Carlos Ugalde, ha escrito mucho, que por cada peso legal, o sea, de financiamiento público, hay 2 pesos por fuera. Y hay quien dice que son 7 pesos. Bueno, 7 pesos puede ser un exceso, pero si por lo menos son 2 pesos, o sea, es mucho dinero. Pero lo más absurdo, hay 33 institutos electorales, 33 tribunales electorales y 33 fuentes de financiamiento de los partidos políticos. Aquí está mi amigo Guillermo Mesa, que fue presidente del Tribunal Electoral, pero la verdad es que es una cosa rara. El Tribunal Electoral lo paga el gobierno de Jalisco, pero los magistrados los designa el Senado. El Instituto Electoral del Estado lo paga el gobierno de Jalisco y cada estado, pero los funcionarios los designa el INE en México. Entonces es absurdo, es un federalismo electoral, y estamos hablando de miles de personas. El INE debe tener más de 13,000 personas, y luego los tribunales y todo. Bueno, aquí hay una disfuncionalidad, y es lo que más se presume de avance federalista en México, en la materia electoral y la transparencia. Bien, yo creo que ya termino. El Poder Judicial, en el Constituyente del 17 se discutió mucho si se limitaban los efectos del juicio de amparo. Yo no creo mentir si digo que el 80% de los amparos, que son 2 millones o 1,5 millones, no sé cuántos en la República cada año, se interponen en contra de resoluciones de los tribunales de los estados. 80% creo yo de los amparos está en contra para combatir resoluciones de órganos estatales. En fin, está altamente centralizado el federalismo judicial, y ya no digamos con la Corte como órgano constitucional que interpreta la Constitución. En seguridad pública se discute mucho ahorita, no voy a abundar en esto, hay que darle seguimiento a lo que va a ser la Guardia Nacional. Ya hay una reforma constitucional aprobada por Cámara de Diputados, y ya dijo el líder de la mayoría en el Senado que va para atrás, que van a incorporar el artículo 4º transitorio, porque el presidente no le gustó, le disgustó que lo eliminaran, entonces hay que volverlo a incluir, y esto tiene que ver con el mando militar de la Guardia Nacional. El artículo 21 dice que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, entidades federativas y municipios. También dice que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil, y que el Ministerio Público se coordinará con las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno. Ha habido también aquí, se crea en 1995 el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se crea la Secretaría de Seguridad Pública, y luego la desaparecen en el 2012, y luego se crea la Policía Federal en el 1999, y ya ahorita está también por desaparecerse, en fin. En justicia penal, en el 2008 se hizo una trascendental reforma para crear el proceso acusatorio oral, que entró en vigor en el 2016. Las entidades federativas iniciaron este proceso con años de retraso, escasa capacitación y sin la infraestructura adecuada. Entonces ahorita está en proceso ya está implementado, pero en proceso de que funcione adecuadamente. El gran tema en todos los federalismos es el federalismo fiscal. O sea, la forma como se distribuyen los ingresos públicos es el tema más importante. Actualmente la Federación recauda el 80% del total de los ingresos públicos y lo distribuye a los estados vía las participaciones. Cada estado, por ejemplo Jalisco, que es un estado fuerte, recibe el 90% de su presupuesto de participaciones federales. Hay un montón de fondos y de convenios. Se han celebrado desde 1925 numerosas convenciones nacionales fiscales. En 1980 se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y en el 2002 se formó la Conferencia Nacional de Gobernadores, cuyo objeto es asociarse para obtener más recursos del gobierno federal. La dependencia económica de los estados respecto a la federación es una distorsión del federalismo, al igual que la discrecionalidad, ineficacia y deshonestidad con la que algunos gobiernos estatales han hecho uso de los recursos que se les han asignado. En realidad, de broma se decía que esto no era un federalismo, sino un feudalismo, porque se crean los señores gobernadores su feudo, y entonces pues ahí está. Bueno, ¿tengo que terminar ya ahorita o puedo tomarme 2 minutos? Bueno, ya más o menos lo básico ya lo dije, ya no hablo tanto del tema de responsabilidades con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que también a ver si arranca. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es ley federal y obliga a los estados y a los municipios. Los municipios, por cierto, obtienen menos del 10% de sus ingresos de manera directa, promedio 5% de sus ingresos. Al Distrito Federal ya más o menos dije que desde 1824 hasta 1928
hubo un sistema mixto, había ayuntamientos y el gobierno federal, pero en 1928 1997 fue solamente el presidente de la República a través de un órgano que se llamaba el Departamento del Distrito Federal, que él nombraba a su titular. En 1988 se creó una asamblea de representantes sin facultades para legislar. En 1993 se incluyó en el artículo 122 la organización de los poderes y se facultó al Congreso a expedir un estatuto de gobierno y se reiteró que el presidente ejercía el gobierno. Pero 2 años después, en el 96, hizo otra reforma que entró en vigor en 1997 para que los ciudadanos del Distrito Federal eligieran jefe de gobierno e integrantes de la legislatura. En el 2018 entró en vigor la reforma que suprimió la denominación Distrito Federal, se reconoce a la Ciudad de México como entidad federativa, entró en vigor su primera constitución y se restablecen las alcaldías como órganos de gobierno que eligen los habitantes de cada una de ellas. Concluyo. La Constitución es la base del ordenamiento jurídico y tiene fuerza normativa. El federalismo es una forma de organización política y territorial que desde el origen de México como nación independiente ha estado vigente a pesar de lo confuso de sus reglas, lo errático de su aplicación y la ausencia de una cultura federalista. No obstante las excesivas y frecuentes modificaciones que se han hecho a la Constitución, de que se ha cambiado su sentido, del abuso de incorporar en su texto cuestiones superfluas, de que se ha utilizado con fines políticos, de que muchos artículos son meramente programáticos, esto es algo muy importante. En Querétaro, afuera del Teatro de la República, hay una placa que dice que el 31 de enero se firmó ahí la Constitución, se aprobó la Constitución, que contiene las promesas hechas al pueblo de México por la Revolución. Y cuando yo tenía 20 años de clase y leo eso, digo, hasta ahorita supe que es una constitución, un conjunto de promesas hechas al pueblo por la Revolución. Así entendían los constituyentes del 7 de la Constitución. Bien, entonces, a pesar de estos artículos programáticos, de que muchos preceptos son de imposible cumplimiento material, prestaciones, derechos que no se cumplen, ahí están en el texto, de que su eficacia está cuestionada, es importante divulgar su contenido, conocer sus disposiciones y sería más importante aún cumplir lo que ordena. La Constitución es un documento fundacional de gran importancia histórica, política y jurídica en nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle. Aunque usted pues tiene un estilo pues discreto también en sus publicaciones, si el título de hoy la conferencia se le hubiera agregado pues alguna otra cuestión, sin duda pues llamaría mucho la atención. Desde luego que es importante este conocimiento. Escuchamos pues al notario, al maestro de la División de Estudios Jurídicos por más de 30 años, antigua Facultad de Derecho, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, si no me equivoco. Entonces, muy valiosa su participación. Yo no me quiero quedar con una duda. Desde hace pues más de 20 años se dice que necesitamos una nueva Constitución. Hoy, curiosamente, en las noticias dicen que se requiere una nueva Constitución porque la actual ya está muy parchada. Entonces, aclárenos esa duda, por favor. Sí. A ver, bueno, yo creo que el presidente López Obrador se va a convocar un Congreso Constituyente y sí se va a hacer una nueva Constitución. Y yo creo que en ese sentido, bueno, no conozco mucho, pero el anuncio que hace hoy el gobernador del estado, yo creo que va en ese sentido, de adelantarse al Congreso Constituyente que seguramente después de 2021 convocaría el presidente López Obrador. A ver, entonces, por lo tanto, yo considero que desde mi punto de vista sí va a convocar el presidente López Obrador un Congreso Constituyente. Y aterrizando lo que eso es una especulación. Lo que es una realidad es que el gobernador convoca a un Congreso Constituyente para que elabore una nueva Constitución de Jalisco. Yo creo que tiene razón. ¿Por qué? La Constitución de Jalisco de 1917, de julio de 1917, se sigue llamando Constitución de Jalisco de 1917, pero la Constitución de Jalisco ha sido más reformada que la Constitución Federal. Hasta 1994, la Constitución de Jalisco tenía 40 y tantas reformas. Tenía 67 artículos y 40 y tantas reformas. En 1994 se reformó la Constitución de Jalisco, los 67 artículos pasaron a 112 artículos y se reformó totalmente. Muy bien. Entonces ahí ya hay una nueva Constitución. No se quiso llamar nueva Constitución porque no lo hizo un Congreso Constituyente.
En 1997, menos de 3 años después de esta gran reforma, se volvió a modificar la Constitución de Jalisco. A los 112 artículos se les agregaron 7 y pasó a 119. De los 112 artículos que se crean en 94, a 91 los reforman en el 97. Del 97 al 2012 van 300 reformas, y mañana voy al Congreso para ver cuántas van del 2012 al 2018. Yo creo que van arriba de las 400 reformas. O sea, la Constitución mexicana en 102 años se le han hecho, cerrémoslo, en 700 reformas. A la Constitución de Jalisco en 20 años o 22 años se le han hecho 400 reformas. Entonces, yo creo que en el caso de Jalisco es bueno para, sobre todo, tratar de redefinir cuál debe ser la organización del Estado y tratar de, bueno, perdón que lo diga vulgarmente, de quitarle grasa, ¿no? O sea, de quitarle obesidad o algo al texto constitucional. Pero yo sí creo que va a ser, según la pregunta que hice hoy, van a ser 111 constituyentes. Creo que 2 por distrito electoral, más los diputados locales, federales, los senadores, algunos que va a designar directamente el gobernador, y bueno, y yo creo que esto va a ser después del 2021. La elección de estos constituyentes seguramente tendrá que empatar con la elección del 2021. Entonces, sí creo que es positivo que haya una nueva constitución, por tanto parche y tanto, a ver si después de eso pues la respetan un poco más, creo yo, porque ahorita ya está desfigurada, más que reformada, decía, está deformada. Ahora, la Constitución Federal también yo creo que hay que quitarle muchísimo. Bueno, en esto ha habido, yo no era muy partidario de una nueva Constitución cuando Porfirio Ledo la promovía, aunque el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene un estudio muy serio de una nueva Constitución, pero yo creo que ahora sí ya es necesario en los dos, en la federal y en la estatal, aunque creo que la federal lleva implícito una gran carga ideológica, y ese es un riesgo, porque seguramente como se integraría el Congreso Constituyente, pues será con una supermayoría de Morena, ¿no? Seguramente. Bien, agradecemos la presencia de nuestros presidentes, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, el doctor Eduardo Velasco Briceño, y bueno, pues yo les pido brevemente que también que hubiera, bueno, algunas preguntas, porque si nada más hubiera preguntado yo no se vale. Por favor, tienen en sus manos aquí la palabra para que, si desean hacer un comentario o alguna pregunta al maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle. Gracias. Buenas noches, soy Juan José Cárdenas. Con respecto al asunto de que la frase de la Suprema Corte y la Constitución parecida a los Estados Unidos, también en el espíritu de que los Estados Unidos de América querían engullir a México, ellos prepararon todo para que en un momento dado el águila explayada de frente, el nombre de Estados Unidos Mexicanos, una vez ideologizada nuestros malos mexicanos, ya era muy fácil cambiarle, nomás decir Estados Unidos de América. Y lo que sucedió en esta época del neoliberalismo, que lograron influir en los jóvenes mexicanos que estudiaron en Harvard todo el espíritu para entregar al país a los americanos, pues el plan iba caminando, y el asunto del águila, el asunto del escudo, ya nada más estaba facilito. Una vez ideologizados todos, alguien dijo que cambiamos a nuestros héroes nacionales por el Pato Donald y Mickey Mouse, y también desplazamos las fechas de celebración. Por ejemplo, esta fecha fue desplazada, entonces ya las futuras generaciones no se van a acordar de qué celebramos qué día, sencillamente es día de fiesta, ¿por qué? Y ya.
Entonces, el desfile de la Revolución, el festejo del Día de la Bandera, el festejo de 5 de febrero y otras festividades cívicas van a pasar al olvido si es que se sigue con esta tónica que con el pretexto de la productividad realizó el sistema neoliberal. Es todo. Bueno, muy brevemente. Bueno, yo creo que el proyecto de los Estados Unidos no era engullir el país, o sea, era ganar territorios y lo logró, y lo planeó bien y vio la forma por la desunión, la división y la debilidad y la traición de muchos mexicanos, eso está claro, eso fue en el siglo XIX. A ver, yo creo que a mí siempre cuando se confronta esto, México era un país muy nacionalista, autoricamente es muy nacionalista, cosa que yo pongo muy en duda. Pero bueno, la cuestión es que nosotros, por ejemplo, durante mucho tiempo no se aceptaba la doble nacionalidad. Cuando se reforma, bueno, la Constitución se reformó después, pero en 1990, 91 a mí me impresionó mucho un comentario que nos hizo en una cena Federico Reyes Heroles. Cuando se estaba iniciando el proceso de reformar la Constitución para aceptar la doble nacionalidad, preguntaron, él era el director de la revista Este País, era el presidente de la revista Este País, y la pregunta era a un gran círculo de una encuesta nacional: si usted pudiera obtener la nacionalidad americana conservando la mexicana, ¿la aceptaba? El 91% dijo que sí. Si usted le dieran permiso de ir a vivir a Estados Unidos, 90% dijo que sí le gustaría tener ese derecho. Entonces, el nacionalismo es algo que no nomás es de Harvard ni es del Pato Donald, es de los mexicanos. Y tan es así que, bueno, gracias a Dios que hay un buen número de mexicanos en Estados Unidos que mandan al país $30,000 millones. Entonces, eso es, digamos que mutuamente, ¿no? O sea, es mutuo. Ahora, el tema de la ignorancia de la Constitución, Karl Lowenstein, un autor alemán, dice que en México, sorprendido, en México son tan constitucionalistas que hasta tiene una calle que se llama Artículo 123. Esa era su máxima sorpresa para él. Pero en realidad, lo que falta aquí es lo que también los alemanes denominan lealtad constitucional. O sea, falta cultura constitucional, falta compromiso, falta respeto desde empezando por diputados, senadores y presidentes de la República que han reformado indiscriminadamente la Constitución, como del pueblo de conocerla y de cumplirla. Ese es un gran problema, y ese es un problema nuestro, no de los americanos. Gracias. Bien. A continuación tenemos entrega de un merecido reconocimiento por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Sí, como es costumbre, al terminar nuestra sesión académica, nuestra institución otorga un reconocimiento a sus consocios y voy a hacer lectura directa de este texto. Vicebenemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864. Otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Constitución y Federalismo, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 5 de febrero del 2019, Día de la Constitución. Yo quisiera reconocer aquí la gran labor del maestro que en este lapso de tiempo nos ha llevado a reconocer la historia de lo que ha sido el movimiento universal de la Constitución, la historia de nuestro país, y no solamente eso, sino después de 102 años, la perspectiva que tenemos de manera inmediata. Muchas gracias, maestro, por sus conocimientos hacia esta institución. Muchas gracias. Bien, tenemos 3 invitaciones. Las 2 primeras son presentaciones del libro y la tercera es una conferencia. Este jueves 7 de febrero a las 8 de la noche
está la presentación del libro La misión de Rusia, propuesta para un nuevo orden mundial. Esto es dentro del Foro Guadalajara 2019, a cargo de nuestros invitados Silvia Palacios, Lorenzo Carrasco y el cardenal arzobispo emérito Juan Sandoval Íñiguez. Esta actividad es moderada por nuestro consocio, licenciado Antonio Álvarez Esparza. Luego este viernes 8 de febrero a las 19 horas, 7 de la noche, en el Centro Cultural José Clemente Orozco de Ciudad Guzmán, se presentará el libro Consumación de la Independencia Mexicana, a cargo de nuestros consocios, general Clever Alfonso Chávez Marín, es el autor, y arquitecto José Fernando González Castolo, que es el presentador. Próximo martes 12 de febrero a las 8 de la noche tenemos la conferencia Valentín Gómez Farías, el médico, a cargo de nuestros presidentes, doctor Silviano Hernández González y doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa. Bueno, a continuación también tenemos una invitación atenta, tradicional. Esta institución les invita a un pequeño convivio aquí en el jardín de esta casa sede, y finalmente tenemos el mensaje de clausura el día de hoy de esta sesión por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, doctor José Sosimo Orozco, secretario general de nuestra institución. Esta institución tiene uno de sus valores, la parte de la puntualidad, y entonces siempre buscamos acotarnos a la parte del tiempo de ustedes en esta sesión académica. Hoy ha sido una excepción, ya que hablar de la Constitución realmente, como lo ha hecho el maestro, pues era aprovechar realmente toda esta perspectiva que tenemos y que debemos de tener en términos de esta cultura constitucionalista que ya nos decía el maestro. Yo solamente agregar, aparte del agradecimiento de ustedes por estar aquí a las 21 horas con 16 minutos de este día, pues también decir que los que vayan a ir a Ciudad Guzmán a la presentación del libro el sábado, o sea, un día siguiente, pues vamos a irnos al techo de Jalisco, es decir, a la elevación mayor del estado de Jalisco, es decir, el Nevado, Colima. Entonces, bueno, pues a los que estén con el deseo de acompañarnos, con mucho gusto. Sin más por qué decir, agradezco de nueva cuenta su paciencia y su interés en esta sesión académica dedicada a mantener en la memoria a nuestra Constitución mexicana. Muchas gracias a todos.